¿Qué tema que vamos a tocar hoy? Realmente cuando venimos a visitar a Natalia Barrera a su estudio, nos sorprende la cantidad de gente que padece lo mismo, que tiene las mismas preocupaciones y que gracias a Dios Biodecodificación tiene herramientas, Nati. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de un tema bastante de moda, por decirlo de alguna manera, pero en realidad nos preocupa, que es la ansiedad, el miedo, todo lo que son ataques de pánico, fobias, porque es, digamos, de alguna manera, el trastorno mental más común en nuestra época, ¿sí? El miedo, si bien nosotros creemos que tenemos esta alarma de miedo que es primitiva, que es de supervivencia, en realidad aprendemos el miedo en nuestra familia. Una de las cosas que aprendemos es amar y ser amados. Y por eso, si nosotros nos sentimos aceptados o rechazados dentro de nuestra familia, vamos a ver el mundo en la adultez con estos ojos. Y vamos a ver normal quizás que una pareja sea violenta porque en nuestra familia nos inculcaron la violencia quizás a través de gritos, quizás a través de desvalorizaciones. Y entonces vemos de manera normal que nos traten así. Por eso es tan importante la familia. Y otra de las cosas que aprendemos, aparte de amar y ser amados, es el miedo. Si nuestros padres nos muestran el mundo como un lugar seguro, donde yo tengo curiosidad por el mundo, pero me animo a esa curiosidad, me animo a subir al árbol, me animo a abrir cosas, o si el mundo, en cambio, es un mundo peligroso, y entonces yo me empiezo a congelar y de alguna manera no tengo curiosidad, me encierro, ¿sí? Generalmente padres que son muy sobreprotectores generan chicos que en la adultez generan trastornos de ansiedad, de miedo y que no saben por qué no pueden avanzar en ciertas metas. Todo lo que es ansiedad, bueno, primordialmente en esta época es porque antes nosotros nos comparábamos con un grupo más reducido, la familia, los vecinos, que el vecino tiene un auto más grande que el mío, y teníamos una ansiedad leve, porque la ansiedad, ¿qué es? Es otra parte que evolutivamente, desde que tenemos la parte frontal del cerebro, es como una alerta diferente a lo que es la amígdala, que es cuando se activa esta alarma que lo que hace es subir la adrenalina y que uno empiece a sentir corporalmente todo esto de que el corazón me va a mil, se me seca la boca, las pupilas se dilatan. Bueno, la ansiedad tiene una función positiva, que es decirnos, guarda, puede pasar algo. ¿Por qué? Porque desde que tenemos esta parte frontal del cerebro, lo que nos ayuda es a imaginar situaciones del futuro que pueden pasar. ¿Qué pasa si yo voy por ese camino y de pronto choco o me ocurre tal cosa? ¿O qué pasa si le digo que no y después todo este diálogo interno de qué es lo que va a pasar o de revisar situaciones del pasado es lo que hace la ansiedad? La ansiedad es constantemente estar pensando en el pasado y en el futuro, no vivo el presente. ¿Y por qué? Porque generalmente está esta sensación de no ser nadie, de la insignificancia. ¿Por qué? Porque ahora con los medios de comunicación ya no nos comparamos con el vecino, con la familia, con mi hermano. Me comparo con famosos, personas que son casi inalcanzables. Entonces esto me genera muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque yo siento que no valgo, que el trabajo que hago no es suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a crecer las responsabilidades, aparece la ansiedad. Por eso aparece cuando uno empieza a ser más adulto, cuando empieza a tener más responsabilidades, el trabajo, la pareja, los hijos, ahí empieza a crecer la ansiedad. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene ansiedad, puede tener una ansiedad normal, de que bueno, estás ansioso porque no estás corriendo con el tiempo, estás de acá para allá, pero hay ansiedades cuando ya se hacen mucho más traumáticas que pueden generar, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, que uno empieza a hacer rituales. En estas patologías lo que ocurre es que la persona tiene pensamientos obsesivos que son involuntarios, o sea, aparecen solos, generalmente con contaminarse, son personas que se lavan mucho las manos, por ejemplo, o con situaciones sexuales, pero son todas mentales, o que vi un cuchillo y quiero matar a alguien, pero son pensamientos. Estos pensamientos lo hacen sentir a uno que se está volviendo loco. Entonces empiezan a hacer los rituales. Por ejemplo, si fuera de contaminar, me lavo siempre las manos, pero en el caso de, por ejemplo, abrir la puerta, cerrarla, abrir la puerta, volverla a cerrar, hacer 2 golpecitos, se empieza a hacer todo este acto ritual que tienen estas obsesiones. La ansiedad es algo muy común ahora en esta época por esto de compararnos.
Porque, ¿qué ocurre? Nosotros queremos ser alguien en nuestra vida y por eso uno de los ejercicios primordiales para hacer es que si, por ejemplo, vos te casaras y tus amigos, las personas que te quieren, hablaran, hicieran un brindis, ¿qué te gustaría que dijeran de vos? Porque ahí está lo que realmente es importante para vos, ¿sí? Y lo mismo si vos mañana pasara un accidente y vos te estuvieras muerto, ¿qué te gustaría que dijeran en tu entierro? Estas respuestas son lo que nos van a amplificar lo que es lo bueno para vos, lo que realmente vos querés ser, y no lo que te están vendiendo las comunicaciones, la televisión y todo esto de internet. Si, por ejemplo, vos fueras en el auto y tuvieras un accidente, vas en el auto, estás escuchando Shakira, vas muy tranquila, estás viendo que pasa a tu derecha una mujer con un saco rojo divino, y de pronto viene una luz y se produce el impacto. El impacto físico termina en el momento del choque, la parte física. Pero ¿qué pasa? La adrenalina y el cortisol ya se disparó. Y si no estás muerta, ¿qué ocurre? Tu cerebro inconsciente está grabando todo. Lo que estás escuchando, el accidente, los gritos, el lenguaje, los sonidos, las sensaciones, los aromas. ¿Y qué ocurre? Después yo puedo estar en mi casa tranquila y, por ejemplo, ver en la tele una señora con el tapado rojo. Un tapado y me empiezo a sentir nerviosa y no sé por qué. Esto es lo que produce el ataque de pánico. La persona se paraliza porque no sabe qué es lo que le ocasiona. Estaba tranquila mirando tele y de pronto me empieza a latir el corazón y ahí empieza todo la adrenalina alarma. Hay que revisar entonces esas situaciones de estrés que nos han tocado. En cambio en la fobia no, en la fobia la persona sabe a qué le tiene miedo. Le tengo miedo a una araña. ¿Por qué? Porque lo que hace la persona es, ¡ay! Hay una araña, ¿qué hace? Huye o combate, voy y la mato, ¿sí? Esto es supervivencia pura. ¿Por qué? Porque este programa de alarma lo tenemos primitivamente. Las mujeres le tenemos miedo a las cucarachas, a los ratones, a las arañas. ¿Por qué? Porque antiguamente la mujer era la que recolectaba. Entonces esos animalitos estaban en donde estaban las verduras y las frutas. Pero al hombre no le sirve tener miedo a la cucaracha. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados de cazar el mamut. No les servía tener este miedo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la mujer es más propensa a tener miedo a las cucarachas, a las ratas, les da asco. Pero porque antiguamente el cerebro no se olvida de que eso fue un peligro cuando estábamos en la prehistoria. ¿Por qué? Porque si nos picaba una víbora, nos picaba una araña, podía correr riesgo nuestra vida. Hoy en día no, pero ese sistema de alarma todavía está. Está en el cerebro primitivo. Que se estudia, bueno, Bachrach en el libro ágilmente dice, ¿no? Que tenemos todavía el cerebro de los primitivos, que se va incorporando conocimiento, pero que siempre está ese cerebro primitivo en nosotros. Por eso, y hoy les traigo herramientas simples. Eso quiero ver. Para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, mejorar todo este estrés y bueno, y ser una persona más feliz y obviamente poder entender que el cerebro, si bien está programado para sobrevivir, nosotros podemos ayudar a nuestra mente a madurar, a crecer y tener una vida y una calidad de vida mucho mejor. Bueno, vamos a ver técnicas y herramientas fáciles, tips para poder evitar ansiedades y mejorar todos esos estados de ataques de pánico, de miedos que aparecen en nuestra vida cuando estamos preocupados. La ansiedad no viene a hacernos ningún daño. La ansiedad es una alarma, es como un radar. Imagina que tu ansiedad es un radar, que lo que te está diciendo es, estás vivo. ¿Qué vas a hacer? Mira que esta adrenalina tiene que servir para algo. Así que vamos con la primera herramienta para que puedas equilibrar y mejorar toda esta parte emocional que muchas veces se altera, pero que simplemente lo que quiere es que vivas. Vamos con la primera. Lo primero es que pongas una mano en tu pecho y otra en tu abdomen y que respires normalmente como lo haces. Si notas que la mano del pecho se levanta primero, es porque no te estás oxigenando bien. Y esto ocurre porque cuando estamos con ansiedad y con miedo, respiramos aceleradamente y no nos damos cuenta. Estamos... Inclusive en el ataque de pánico lo que ocurre es que se acelera muchísimo el corazón, explotan todas estas hormonas de cortisol y la adrenalina sube, produciendo que el corazón bombee cada vez más rápido. Entonces, para bajar ese corazón, equilibrarnos, la respiración es fundamental. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a respirar en 3 por 6. Inhalo en 3 y exhalo en 6.
Inhalo en 3 y exhalo en 6. Esa respiración va a equilibrar toda tu parte emocional. Vamos con el segundo tip. El cerebro es muy primitivo y por eso da esta alarma, porque cree que todo es peligroso, todo es vida o muerte y nos quiere hacer huir o combatir y agredir y luchar, pero a veces nos paralizamos. Si por ejemplo tuvieras miedo a hablar en público o tenés que rendir un examen, recordad que si tenés que rendir un examen, cuando uno duerme, consolida mejor el aprendizaje, así que una buena siesta antes de rendir va a hacer de que vos recuerdes todo. Otra de las cosas es tomar agua. Si yo tomo agua, mi cerebro cree que si tengo tiempo para tomar agua es porque no hay un peligro de muerte. Entonces relaja y baja todo el cortisol. Otro de los tips es hacer una posición de poder. Durante un gran estudio que se hizo a través del cuerpo, se descubrió que el cerebro se engaña muy fácilmente. Y si, por ejemplo, vos sonreís, tu cerebro se cree que estás feliz. Así que es primordial practicar la risa. Técnicas como risoterapia pueden ayudarnos muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida. Pero otra de las posiciones es una posición de poder. Con las piernas firmes vas a poner los brazos en V y vas a hacer como si estuvieras ganando una carrera imaginando que estás ahí. 2 minutos en esta posición van a elevar toda la dopamina y la oxitocina, todas estas hormonas de bienestar que nos hacen sentir más asertivos. En esta posición sube la testosterona, que es la hormona de la asertividad, y baja el cortisol. Así que 2 minutos así va a hacer que tu cerebro se crea de que estás más asertivo y que sí sabes lo que querés. Supongamos de que tenés una ansiedad porque sentís que tu vida no vale la pena. Estás trabajando quizás como empleado y decís, ¿para qué estoy vivo? No tengo pareja, y bueno, y estás con esos pensamientos negativos todo el tiempo. Una de las cosas cuando tenés una ansiedad que es muy mental, un diálogo interno constante, es hacer una técnica hawaiana llamada Ho'oponopono. Es una técnica que utiliza solo 4 palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esas palabras lo que hacen es equilibrar nuestra zona emocional, porque muchas veces tenemos pensamientos nocivos, queremos matar a alguien, tenemos obsesiones, nos sentimos mal, nos estamos lastimando a nosotros mismos diciéndonos estás gorda, sos fea, no servís para nada. Y entonces estas palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, en esos momentos de estrés nos van a dar un lenguaje. Recordá que nos programamos a través del pensamiento y del lenguaje, nos van a dar mucha más tranquilidad. Otra de las técnicas que es muy conocida es la técnica de liberación emocional, EFT o tapping. Esta técnica lo que hace es trabajar con los meridianos, con todo esto que trabaja la acupuntura, esta medicina oriental que es tan buena porque equilibra los centros energéticos. Cuando uno está emocionalmente estresado es porque toma la emoción y no la suelta. Esta técnica es muy simple, simplemente lo que tenés que decir es: aunque tengo este miedo, aunque me siento ansioso, aunque me duele el estómago porque tengo mucho miedo y mucha ansiedad, me amo y me acepto profundamente. Tenés que tocar tu punto karate con tus dedos y repetir: aunque tengo miedo, aunque tengo ansiedad, me amo y me acepto profunda y completamente. Lo volvés a repetir 2 veces más. Aunque tengo miedo, aunque tengo ansiedad, me amo y me acepto profunda y completamente. Aunque tengo miedo, aunque tengo ansiedad, me amo y me acepto profundamente. Luego con tus dedos vas a la coronilla y repetís: esta ansiedad, este miedo. Luego al centro de tus ojos: esta ansiedad, este miedo. Justo entre medio de tus ojos: esta ansiedad, este miedo. Abajo: esta ansiedad, este miedo. Esta ansiedad, este miedo. Esta ansiedad, este miedo. Esta ansiedad, este miedo. Justo donde iría el corpiño: esta ansiedad, este miedo. Y vuelves a repetir: aunque tengo esta ansiedad, este miedo, me amo y me acepto profunda y completamente. Aunque tengo esta ansiedad, aunque tengo este miedo, me amo y me acepto profunda y completamente. Aunque tengo esta ansiedad, aunque tengo este miedo, me amo y me acepto profundamente. Recordá ponerle un número a tu emoción. Del 0 al 10, siendo 10 muchísimo, ¿cuánta ansiedad, cuánto miedo sentís? Supongamos un 7 y comenzás a hacer esta ronda. Vas a notar que tu emoción bajó. Y una de las últimas claves es el abrazo. Un abrazo de 6 segundos
aumenta todo lo que es el bienestar. Así que hay que abrazarse más y hay que comunicar a través del cuerpo las emociones. Un abrazo de 6 segundos va a liberar todas las hormonas de bienestar y vas a sentirte más pleno y más seguro. Espero que estos tips te sirvan y puedas tener una vida sin estrés.